Bien, vamos a orar un momentito ahí. Cierre sus ojos. Señor, queremos darte gracias una vez más por la bendición de poder escudriñar tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que seas tú hablándonos a nosotros, sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Señor, tu verdad, guiándonos a toda verdad, Señor. Y yo pongo mi vida en tus manos para que yo sea ese canal de bendición para tu pueblo, que tú pongas en mi boca tus palabras y no las mías, Señor, para que todos seamos edificados, exhortados y consolados en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el Señor me dio una palabra para ustedes en esta mañana. Le he puesto como título, Dios es el más importante. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el más importante. Y yo quisiera que tal vez usted pueda tener en su Biblia abierto el capítulo número 1 de Job. Le invito para que usted busque Job, porque vamos a estar hablando sobre ese capítulo número 1 de Job. Y de esa manera ver cómo para Job Dios era el más importante. Amén. Y para nosotros también. Dios tiene que ser el más importante. Porque si debemos saber algo sumamente importante, es que el lugar que nosotros le demos a Dios en nuestra vida va a demostrar claramente qué tan importante es Él para nosotros, ¿verdad? Por esa razón, Jesús nos dio aquel nuevo mandamiento cuando Jesús dijo, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, Dios dijo ahí que sobre todas las cosas de la tierra y de nuestra vida, nuestro amor debe ser primero para Dios. Amén. Debe ser para Dios. Y leyendo la historia de Job, no hay duda de que para él Dios era su prioridad, ¿verdad? Él tenía muy claro que todo lo que él había acumulado en su vida, su familia, sus criados, sus posesiones, hasta su fama en aquella región, todo se lo debía a Dios. Y digo esto porque en el momento más duro de su vida, el momento más crítico para él, Job no dudó de que Dios era soberano y dueño de todo. Y con esto me refiero a la confesión tan maravillosa que hizo Job después de haber perdido todo, absolutamente todo. Vamos a ir al versículo 20 del capítulo 1 de Job. Vamos a leer el versículo 20 al 22. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez ustedes tengan la Reina Valera o la versión Nueva Internacional, pero la verdad que dice lo mismo. En esta nueva versión, esta versión de la traducción bíblica dice, Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job dice, no pecó porque no culpó a Dios. Job lo perdió todo, dice el texto. Sus hijos murieron cuando se desplomó la casa donde estaban. Sus criados fueron asesinados. El fuego le consumió sus bienes y todo sucedió el mismo día. Pero ¿qué perspectiva más clara tenía este hombre sobre quién era Dios? Que no hubo un solo reclamo ni queja de lo que le había sucedido. ¿Qué actitud la de Job ante lo más terrible que puede vivir un ser humano, que es perder su familia? Sin embargo, en él había una actitud de agradecimiento hacia Dios y una actitud de alabanza también. El agradecimiento es por lo que Dios le dio y la alabanza es por lo que Dios
es. Amén, hermano. O sea, adoramos a Dios no por lo que Él nos pueda dar. Adoramos a Dios por lo que Él es. Amén, hermanos. Y estamos agradecidos profundamente por todo lo que Dios nos ha dado. Pero también podemos ser conscientes que en algún momento podamos perderlo todo. Dios quiera que no. Amén, hermanos. Pero un día se estaba viendo en la televisión una noticia de una familia que perdió su casa porque se le quemó la casa. Y entonces entrevistan al padre de la familia. El muchacho, el periodista del noticiero, entrevista al padre de la familia. Y el padre de la familia le dijo al periodista: a pesar de que hemos perdido todo lo que teníamos, lo que nos costó durante muchos años lo hemos perdido. Pero hay una cosa que no hemos perdido como familia, y es la fe que tenemos en Dios. Y eso me impactó a mí tremendamente, porque es una verdad. Tú puedes perder todo, pero si no pierdes la fe que es en Dios, Dios te va a recompensar todo nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces, ve qué interesante que en el versículo 21 dice: el Señor me dio lo que tenía, hablando Job, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Job tenía muy claro quién era Dios. Por lo tanto, el hecho que había perdido todo, su familia y todo lo que tenía, no quitó que él siguiera adorando a Dios. Y así tiene que pasar con nosotros, mis amados hermanos, porque cada vez que nosotros vengamos a la iglesia, nuestra adoración tiene que ser por lo que es Dios, porque si tú no tienes esa perspectiva clara, vas a adorar a Dios solo cuando tú estés bien. Cuando las cosas van funcionando bien y tienes dinero y todo en la casa está bien, entonces puedes adorar a Dios con libertad. Pero cuando las cosas van mal y todo está en contra y hay problemas y no alcanza el dinero, tú no vas a alabar a Dios. Amén, hermanos. Pero nosotros adoramos a Dios por lo que Dios es. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos? Aquí vemos la manera en que Job le ha dado un lugar a Dios en su vida. Vemos muy claramente reflejado cuál era el lugar que ocupaba Dios en la vida de Job. Y al final de la historia, no solo le devuelve todo, sino que le da más de lo que él tenía. Porque Dios vio la fidelidad de Job hasta el final. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Dios. Amén, hermanos. Acordémonos que hubo gente que estuvo alrededor de Job. Hasta su misma esposa lo quiso desanimar. Sus amigos se acercaron y empezaron a juzgarlo diciendo: a lo mejor tú cometiste algún pecado y por eso estás en esta condición. Pero nada de lo que le dijeron y lo que le ocurrió a Job, porque no solamente perdió su familia, perdió todo, sino acordémonos que a Job le vino una enfermedad terrible en su piel. Y tuvo que encerrarse por mucho tiempo por esa terrible enfermedad, y aún así Job nunca culpó a Dios por nada, porque Dios nunca tendrá la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Porque de acuerdo a la prioridad que Dios tiene para usted, así también será la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Entre más importante es Dios para ti, mayor será la bendición que vas a recibir. Ahora, si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? En su mente tal vez esta pregunta usted la está respondiendo sin pensar dos veces. Probablemente su respuesta sería inmediatamente: obvio, el primer lugar en mi vida lo ocupa Dios. Pero para contestar verdaderamente esta pregunta, usted tiene que analizar primero su estilo de vida y los frutos que está demostrando. Solo así se puede entender el lugar que verdaderamente usted le ha dado a Dios. Porque si analizamos la vida de Job, encontramos que habían frutos que él mismo había cosechado de parte de Dios.
Y que son bendiciones que todos no solamente deseamos, sino que necesitamos. Y no creo que Job lo haya logrado en una semana o en un mes, sino que había sido todo un proceso en el cual obtuvo todo lo que Dios le dio. Sus hijos ya eran grandes, sus criados eran numerosos. Pero vamos a analizar algunas de las bendiciones que cosechó Job al darle lugar que Dios tenía en su vida. Y que tal vez usted pueda entender que esas bendiciones también van a ser para nosotros siempre y cuando entendamos que Dios es primero y es lo más importante. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ese buscar primeramente a Dios significa que lo más importante en la lista de prioridades que todos tenemos, Dios es el primero. Dios nunca va a ser el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Dios siempre va a ser el primero. Vamos a ver las bendiciones. La primera, le dio una familia. Cuando Dios es lo más importante, Él te va a dar lo mejor que ha creado, una familia. Y no sé qué piensa usted del concepto de familia. La familia siempre será una bendición para cualquier persona. Sé que los que estamos en este santuario sabemos que nuestras familias ocupan un lugar especial en nosotros. Y es el texto que Dios bendijo a Job con familia. En el versículo 2 del capítulo 1 de Job dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y bastante familia le dio el Señor, ¿verdad? En algún momento le decía yo a mis hijos, nosotros tenemos 3 hijos, ya están casados, ya somos abuelitos, gracias a Dios. Y en una ocasión estábamos hablando, porque las nuevas generaciones no quieren tener hijos. No todos, pero muchos de los jóvenes están pensando, tal vez ni casarse, esa es la verdad. Y yo le decía a mis hijos, vieran que nosotros queríamos tener 6 hijos, ¿te acordás? Claro, en la época de nosotros, no sé ni ustedes, ¿verdad? Pero no somos del modelo del siglo pasado. Y nosotros en aquella época, las familias eran así, numerosas. 4 hijos, 5 hijos. De hecho, mi familia, mis hermanos, somos 5 hijos. Y yo les decía a ellos, y se quedaron así, ¿qué, papá? No, ustedes están fuera de contexto, me dice. Digo, sí, tal vez ahora, en aquella época no. Pero la familia es el mejor proyecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Es el mejor proyecto de Dios para la humanidad. Quien tiene una familia tiene un tesoro. Tiene un lugar donde ser amado, donde protegerse, donde realizarse, donde tener compañía en los momentos más difíciles. Si Dios te ha dado una familia, cuídela, protégela, ámela y protégela de todo aquello que quiera destruirla. Job era consciente de esto. Y aunque el texto no lo dice, para él su familia era importante. Y lo vemos nosotros ofreciendo sacrificios todos los días por su familia, por sus hijos. Job se levantaba y oraba por ellos, por si alguno de ellos se había desviado de los caminos del Señor. Y ofrecía sacrificios por ellos. Porque pensaba siempre en el bienestar, en la bendición de Dios para ello. ¿Qué tanto aprecias tu familia? Usted ora constantemente todos los días, estás pendiente de lo que está pasando con tus hijos, quién los está discipulando. Mire, es terrible porque yo a veces he visto algunos videos que me han enseñado de las redes donde se ve a la mamá con el celular ahí y el chiquito ahí a la par tratando de que la mamá le ponga atención y la mamá está metida ahí en el celular viendo y revisando todos los mensajes y todo eso. Dios respondió a la oración de Job. Veámoslo en los versículos 8 y 9. Job 1, versículos 8 y 9. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y su casa y de sus propiedades. Y sí, Dios levantó un muro de protección. El muro que Dios había levantado alrededor de la familia de Job no era por casualidad, era porque verdaderamente las familias siempre están en peligro. Probablemente en más de una ocasión Satanás quiso venir contra Job y contra todo lo que él tenía, pero había una cobertura de Dios, era el muro de Dios para él y su casa. Una cobertura no solamente sobre él, también sobre su casa y sus propiedades. Era un muro impenetrable. Usted puede lograr que su familia tenga muchas cosas, casa o buenos estudios, muchas cosas para ellos, pero no hay nada que los pueda proteger contra el adversario como lo hace el muro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No me imagino cómo puede ser el muro de Dios, pero yo estoy seguro que en la muralla china, ¿verdad? Ni el muro de Berlín en su época, ni el muro que quieran levantar hoy en día se puede comparar con el muro de Dios. El muro de Dios es el muro de Dios. Es impenetrable. Segunda bendición. Job gozaba de una buena reputación. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, hay una buena reputación para usted y para su familia. Job tenía una buena opinión de los demás en toda la región en que habitaba Job. Dios se había encargado de honrarlo ante mucha gente. Veamos lo que dice el texto en el versículo 3. Job 1, versículo 3. Aquí estoy en la Nueva Versión Internacional. Dice: entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Lo consideraban el hombre más grande de la religión de Oriente. Y a ustedes los tienen que considerar las personas más respetables del pueblo de Atenas. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted tiene a Dios en su corazón, Dios se va a encargar de darle una buena imagen, de revestirlo de gracia delante de sus vecinos, delante de sus conocidos, de sus amigos aquí en Atenas. A él lo consideraban el más grande de la región. No era famoso por sí solo, sino que Dios le había dado un lugar de privilegio ante los demás. El reconocimiento que la gente tenía de él venía de Dios. Por eso disfrutaba de mucho respeto Job. Y Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice: elige una buena reputación. Sobre las muchas riquezas, elige una buena reputación, porque ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Amén, hermanos. O sea, esforcémonos por tener una buena reputación. ¿Cómo? Ame a Dios sobre todas las cosas. Téngalo a Él como el primero. Y Él mismo se va a encargar de que usted sea una persona ejemplar, honorable, de admirar y de seguir su ejemplo. Amén, hermanos. Vale más, dice el libro de Proverbios, una buena reputación que el perfume costoso. Porque ¿qué es reputación? Es la opinión positiva o negativa que mucha gente tiene sobre una persona. Eso es reputación, muy sencillo. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que reflejar un buen testimonio, ¿verdad? Usted puede hablar mucho de la Biblia y de Dios y de la salvación en Cristo Jesús, pero su vida tiene que reflejar eso también. Amén, hermanos. Si lo reflejamos, solamente el testimonio de nosotros será suficiente para predicar. Porque qué terrible es que la gente diga: esa persona es cristiana, dice que ama a Dios, pero no es cierto.
porque su vida refleja otra cosa. Y estamos poniendo en mal el nombre del Señor. La buena reputación está ligada a las cualidades de una persona. Si una persona es amable, servicial, humilde, tendrá una buena reputación. Como también si es puntual, trabajadora, honrada, bondadosa. La buena reputación le abre las puertas a cualquier persona en todas partes, porque está siempre bien recomendado. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en lo secular. Cuando yo trabajaba en el secular, en la oficina donde yo trabajaba, había un compañero de trabajo que tenía nada más el bachillerato. Pero era una persona tan servicial, tan amable, tan honorable, tan dispuesta. Siempre caminaba una milla más, llegaba siempre muy temprano al trabajo y se iba de último. Y los jefes empezaron a ver aquello. Y eso fue suficiente como para que él ascendiera al siguiente puesto, ganándole a otros que tenían más estudios que él. ¿Por qué? Porque a la gente, principalmente a los superiores que están encima de nosotros en un trabajo, en una organización, siempre se van a fijar primero en las cualidades que usted esté mostrando. Amén, hermanos. Sí. Dice el versículo 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y estas deben ser las características habituales de todo creyente. Y cuando se poseen, la bendición de Dios viene. Y un buen testimonio tiene que ver con la buena reputación. Una buena reputación siempre será también una buena presentación de quién es Dios en nuestras vidas. La buena reputación de un hombre y una mujer es siempre la buena reputación de su propia familia. Proverbios 3 del 1 al 4 les leo. Proverbios 3 del 1 al 4. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás el favor de Dios como el de la gente y lograrás buena reputación. Muchas puertas de bendición estarán abiertas para aquella persona que es sabia y adquiere buena reputación. Tercera bendición, para Job habrá prosperidad. Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 del capítulo 1 de Job dice: su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Yo no podría decirle en el contexto de nosotros en este momento cuánto dinero significa eso, o cuántas riquezas, o cuánta posesión, pero sin duda era mucho, ¿verdad?, en aquella época. Las riquezas nunca fueron un obstáculo en la vida espiritual de Job. Todo lo contrario, cuanto más le daba a Dios, más generaba temor en su corazón para con el Señor. Cuando las posesiones vienen de Dios, oiga, cuando las posesiones vienen de Dios, siempre habrá paz en el corazón del que las posee. Yo me acuerdo también, hermanos, una ocasión, nosotros por muchos años fuimos pastores, y me acuerdo que en una ocasión un hermano de la iglesia se pegó la lotería, se pegó el mayor. Y claro, era imposible no darse cuenta de eso, porque era mucho dinero. Pero vieran qué terrible, hermano, porque nunca lo volvimos a ver en la iglesia. Se apartó del Señor. Las riquezas lo consumieron. Pasó a ser esa riqueza fácil de obtener, pasó a ser más bien un tropiezo para su vida y para su familia.
al tiempo nos dimos cuenta que él estaba sin plata, sin dinero y en la ruina. Qué tristeza, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es lo mismo cuando la riqueza que hemos acumulado ha sido por obra de nuestras manos, de nuestra inteligencia, que cuando Dios ha sido el que nos ha bendecido. La diferencia siempre será la no intervención de la autosuficiencia en el hombre, porque la autosuficiente, hermanos, es el estado en el que abastecemos nosotros mismos con bienes económicos, nos abastecemos con todo lo que necesitamos, de modo que a veces podemos llegar a sentir que no necesitamos ayuda ni de Dios, o apoyo, o alguna participación externa para que podamos sobrevivir. Es una forma de autonomía e independencia completa, la autosuficiencia. Me acuerdo de un testimonio de un hermano impresionante. El hermano era muy próspero en los negocios, le iba bien en todo. Él tenía su gran casa, sus bienes, su familia, su comida en abundancia. Él era muy fiel a la iglesia, venía a la iglesia, gozaba de una buena reputación en la comunidad de la iglesia y fuera de la iglesia, pero él no se sentía bien. Resulta que se fueron a un retiro espiritual donde se iban a dar ciertos estudios bíblicos, y cuando él fue a ese retiro espiritual, el Señor empezó a confrontarlo a él. Él empezó a ser confrontado a través de los estudios de la palabra que estaban dando en ese retiro, y él se empezó a sentir incómodo. Resulta que él tenía que irse 3 días a una cuestión de negocios. Entonces él se va, y cuando él salió dando el testimonio, él decía: qué alivio que tuve que salirme para irme de viaje a esos negocios. Pero lo que él dice es que él no contaba con que Dios iba a ir también con él a ese viaje. O sea, Dios no lo soltó. El Espíritu Santo estaba ahí todavía punzando su corazón con todo lo que había estado escuchando en el retiro. De tal manera que cuando él regresó de los 3 días del viaje, fue al culto al siguiente domingo, y resulta que el pastor predicó sobre Naamán. Y el tema de la predicación era el orgullo y la independencia. Porque el pastor estaba enseñando que Naamán estaba acostumbrando a hacer las cosas a su manera. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán era un hombre de mucha reputación, muy reconocido, muy audaz en la guerra. Tenía una posición de mucho privilegio delante del rey. Incluso el rey lo tenía en alta estima, pero era leproso. Y él llegaba en las noches y probablemente se quitaba su armadura o su traje general, y se veía tal y como era él, una persona limitada, imposibilitada de hacer algo por su vida. Cuando una sierva de Israel llevada como esclava a su casa, le habló a la esposa de Naamán y le dijo que fuera donde el profeta. ¿Pero qué hizo Naamán? Llenó sus carros o sus carruajes o sus burros con ciclos de oro y talentos de plata y miles de cosas, ¿verdad?, para comprar, ¿verdad? Pero Dios le explicó a Naamán claramente que no era la manera de él, sino que era la manera de Dios. Y este hombre que les estoy contando el testimonio en esa predicación fue el punto culminante como para que él cayera arrepentido a los pies de Dios, porque él se dio cuenta de que todas las cosas las había hecho a su manera. Y Dios en ese domingo, después de haberlo preparado en el retiro a través de la palabra, ese domingo le hizo ver que las cosas nosotros tenemos que hacerlas a la manera de Dios. Y cuando él entendió eso, los valores que tenía él, el valor que le daba a todo lo que él tenía, completamente cambió. Y se dio cuenta, Dios es el más importante.
Y lo vemos con Job. Que todo lo que llegue a poseer, hermanos, venga de la mano de Dios. Y así nos aseguramos de que la tristeza nunca llegará. ¿Cuándo es que Dios es lo primordial en la vida de una persona? O sea, ¿qué características reúne un cristiano que goza de las bendiciones como lo hizo Job? O mejor aún, ¿cuándo es que Dios habla bien de un cristiano porque lo admira? Porque Dios habló bien de Job. Le dijo a Satanás, ¿no has visto a Job, mi siervo fiel? Y qué hermoso que el Señor dijera lo mismo de nosotros. ¿Por qué no? Y hago esta pregunta porque debemos comprender que todos somos acreedores de lo que Job poseía. Pero solo aquellos que tienen en común las características de Job como siervo de Dios, las obtendrán. Y no estoy hablando, Dios me libre, de la doctrina de la prosperidad. Pero lo cierto es que todos nosotros, cuando somos bendecidos por Dios, estamos suplidos de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de nosotros en este momento no tenemos tal vez una gran cuenta en el banco, pero tal vez tenemos una casa donde dormir, un techo que nos protege, una familia que nos ama, una mesita donde desayunamos, tal vez un huevito picado, échele cebolla porque sabe riquísimo, cafecito, tal vez un poquito de leche. Y con todo eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque estamos bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las características que estamos hablando? Las encontramos en el versículo 1 del capítulo 1. Véanlas ahí. ¿Qué dice? El versículo 1, que Job era un hombre perfecto y recto. Es decir, ser recto es mostrar rectitud en la palabra, en los pensamientos, en la acción, cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo, pero Dios sí nos está viendo, amén. Número 2, era un hombre temeroso de Dios. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Número 3, dice que era un hombre apartado del mal. O sea, Job es un referente para cualquiera que aspira a ser una persona bendecida. Y no hablo del dinero solamente, sino de la bendición que abarca las diferentes áreas de nuestra vida. Job podríamos decir que es el modelo de alguien que hizo las cosas con excelencia porque siempre tenía en mente a Dios. Lo que era importante para Dios era importante para Job, ¿verdad? Y yo me imagino a Job, si Dios decía, no es a la derecha, es a la izquierda, Job iba a la izquierda. Y si Dios le decía, no es a la izquierda, es a la derecha, entonces Job se iba a la derecha. Y probablemente yo le decía, no es ahí, vaya para adelante, iba para adelante, no, devuélvase. ¿Me explico? O sea, Job estaba pendiente siempre de lo que Dios quería para él. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos cristianos no tienen a veces la bendición de un buen negocio o de un buen trabajo, de muchas cosas? ¿Por qué? Porque hacen las cosas sin consentirle a Dios, sin preguntarle a Dios primero. Hermano, el mejor compañero, el mejor socio, el mejor equipo que usted puede hacer para que las cosas le vayan bien es acercarse a Dios y preguntarle a Él. Y así nos aseguramos que las cosas van a andar bien. Pero también, si el Señor le dice a usted, no, eso no es, no meta cabeza, hágale caso a Dios, porque Dios tiene otra forma de hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien quiere tener esa bendición que Job tenía, debe mirar a Job como un modelo a seguir. Porque vea qué interesante, hermanos, que al final uno ve que la bendición de Job era extendida. Es decir, la bendición de Job no solo fue para él. No podemos decir que Job se quedó solo con todas las riquezas de Dios en su vida. No, era para toda
su casa. Y yo no sé, levanten las manos cuántos padres y madres de familia hay aquí. Perdón, un momento. ¿Cuántos hay? ¿Ok? Esto es un buen consejo para ustedes. En la medida en que ustedes sean fieles a Dios, pongan a Dios en el lugar que a Él le corresponde como Dios, ¿no? Lo amen de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, las cosas le van a ir bien a ustedes, pero no solamente a ustedes, porque sus hijos también van a gozar de la bendición que Dios está dando para ustedes. ¿Cuánto lo creen? Porque ¿saben qué, mi amado hermano? Si para Dios, para usted Dios es más importante, usted puede llegar a tener muchas cosas en la vida, y si Dios es el que se las ha dado, usted va a disfrutar. Pero no solamente usted, su familia también va a disfrutar. Y no solamente su familia. Cuando una persona es prosperada por Dios, Dios lo hace con diferentes propósitos. Y uno de ellos también es que usted pueda compartir lo que Dios le ha dado a usted. ¿Con quiénes? ¿Con los que más tienen? No. Con los que menos tienen. Amén. Y yo veo ese propósito en Jesús cuando vino a nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús se desprendió, como le dice Filipenses en el capítulo 2, cuando Jesús se desprendió de todo lo que Él gozaba allá en el reino con su Padre, y dice que no escatimó el dejar de ser Dios por venir y despojarse de todo lo que tenía por venir y dar su vida por nosotros. Compartió todo lo que Él tenía. Y hoy nosotros disfrutamos como hijos de Dios. Amén, hermanos. Disfrutamos el tener una fe, una esperanza, sentirnos amados por Dios. Y si usted no tiene familia en este momento, quiero decir que la iglesia es la familia tuya. Amén, hermanos. Y no es porque el pastor esté aquí, pero tienen un pastor con un corazón muy grande. Se puede sentir. Amén. Siempre habíamos conocido a Aldemar por muchos años, pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar más de cerca en este tiempo y ha sido una bendición. Cada vez que vengo, el abrazo de él. Claro, no lo vuelvo a ver porque si no me voy pero el abrazo de él es como el de un oso. Ustedes han sentido, ¿no? Que uno como que se pierde, ¿verdad? Es una bendición. Démosle un aplauso a Dios por el pastor Aldemar. Amén, hermano. Una bendición. Es tremendo. Termino con esto, hermanos. Miremos lo que está pasando alrededor de nosotros. Por ejemplo, lo que pasó en las Olimpiadas, la inauguración. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Qué terrible, hermanos, cómo está el mundo. Y estamos viviendo precisamente los postreros días. Y me acuerdo del capítulo 24, de cuando Jesús dice, los postreros días serán como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. Qué terrible, hermano. Qué terrible, ¿no? Y si algo está siendo atacado fuertemente es la familia, el concepto de familia, el diseño de Dios que nos dio en su palabra llamado familia. Y es el tiempo de que los cristianos nos levantemos en el poder de Dios y hagamos ese cerco de protección como lo hizo Job, para que nuestra familia no sea tocada por estas doctrinas de demonios que se están moviendo en este momento en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Porque su familia es un tesoro que Dios ha entregado en sus manos. Y Job lo tenía muy claro. Es más, pienso que Job sabía que sus hijos no eran de él, que Dios se los había dado en sus manos para que él, como buen mayordomo, los llevara siempre por el camino de Dios. Tus hijos, usted puede decir, son míos, pero son de Dios. Son de Dios.
Y Dios los ha entregado en las manos de nosotros para que nosotros seamos buenos administradores. Y no solamente de nuestros hijos, sino de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén, hermanos. Buenos mayordomos, y ese trabajo nos corresponde a todos aquellos que hemos formado o que vamos a formar una familia. Amén, hermanos. Así que le invito para que usted estudie el libro de Job y pueda ver en él un referente de lo que es una persona bendecida por Dios. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Porque en tu palabra, Señor, tú nos muestras claramente que hombres como Job entendieron el propósito de Dios en sus vidas y actuaron, Señor, con temor, con devoción, en obediencia, en sumisión a ti, Señor. Nosotros también te pedimos que a través de tu palabra y del Espíritu Santo nos permitas, oh Dios, ser mejores hombres, ser mejores mujeres, mejores padres de familia, madres de familia, mejores hijos, mejores ciudadanos, Señor. Y podemos lograrlo, Señor, si siempre estamos conscientes de que lo más importante en nuestras vidas tienes que ser tú, Señor. Eres tú, mi Dios. Y ayúdanos a ponerte en ese lugar, Señor. Ayúdanos a ver que no es mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el trabajo, ni las posesiones lo más importante. No, Señor, lo más importante eres tú, Señor. Eres tú, mi Dios. Porque cuando te ponemos en el lugar que tú mereces, las cosas van a cambiar para bien, Señor. Y aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan crisis y pruebas, Señor, tu mano nunca nos va a soltar, Señor. Siempre nos sostendrás en medio del diluvio, como lo hiciste con Noé y su familia. Siempre nos tendrás, Señor, bajo tus brazos, bajo tu cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, Señor, como dice el Salmo 91, Señor. A la sombra del Altísimo estaremos siempre, Señor. Yo bendigo a cada familia en este lugar, bendigo a los papás, a las mamás, a los hijos, su casa, sus bienes, Señor, sus ministerios, Señor. Levanta esta iglesia con poder, Señor, para que reflejen delante de esta ciudad que Dios vive en sus corazones, que Cristo Jesús está en ellos, para gloria y honra tuya. Amén y amén.